Buenos días. Este día frío. Eran buenos, pero ahora son mejores. Ay, gloria al Señor. Me toca la enseñanza que tiene que ver con ella, con María. Pero sabe, antes de comenzar con el texto bíblico, porque algo que nos puede ocurrir, aún siendo cristianos y católicos, es que conocemos de la devoción a María, conocemos de la piedad a María, conocemos de las oraciones a María, pero no conocemos a María. Y ya le voy a decir, déjeme contarle primero, antes de ir al texto, de María. Aunque los textos bíblicos no lo dicen directamente, Jesús nos presenta a María. ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando los textos bíblicos nos están contando cómo era la vida de Jesús, así era la vida de María. Porque vivían en el mismo lugar, en la misma sociedad, profesaban la misma fe. Entonces, todo lo que era parte de la vida de Jesús, hacía parte de la vida de ella. Y en ese sentido, quiero recalcar algunas cosas de María que quisiera que tuviéramos presente para la enseñanza. Lo que a mí me impresiona de María es que una mujer de 13 años que conoce la fe en Dios por lo que en la sinagoga escucha de los profetas, por lo que en la sinagoga escucha de la ley, por lo que en la sinagoga escucha de la historia de Israel, le haya dado un sí a Dios en medio de unas circunstancias tan difíciles. Cuando Dios llamó a María, en ese pueblito chiquitico en el que no vivían sino 300 personas, un pueblo tan perdido en la montaña, que por eso van a decir después que si de ahí podía salir algo bueno. Cuando Dios llama a María, los soldados romanos que tenían sometido a ese pueblo violaban a las mujeres judías. Los hombres tenían que sembrar lo que los ricos decían. Y cuando no podían pagar los préstamos, porque su tierra no era para eso, tenían que entregar la tierra e irse corriendo porque o los mataban o iban cárceles. O tenían que entregar a sus hijos como esclavos y sus mujeres volverse prostitutas. Ya sabemos ya sabemos por qué Jesús va a amar tanto a las prostitutas. Porque la sociedad las condicionó a hacerlo. Y María vio a más de una de sus amigas tenerse que volver prostituta. Y vio a más de uno de los hijos de sus amigos y de su familia tener que mendigar. Y vio la pobreza en que creció, sencilla, una pobreza material sencilla, pero había algo en su corazón que no se apagaba, y era haber oído a Dios decir que venía. Y todos los profetas anunciaron que Dios vendría. Y a pesar de las circunstancias tan difíciles, María seguía con la esperanza viva. Por eso, cuando el ángel aparece para decirle que ha llegado el momento de la venida, ella no dice que sí por mérito humano. Ella dice que sí porque esa esperanza la ha preparado para querer recibir a Dios por el bien de la humanidad. Con esa antesala voy a comenzar esta enseñanza que se llama "Y al pie de la cruz estaba su madre".
El texto no dice María, dice su madre. Y quiero que busque entonces el texto del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25. Mientras usted lo encuentra, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, yo lo voy proclamando así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios. El primer elemento para comprender este texto de Juan está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, que también la tiene a ella presente. ¿Recuerdan cuál es? Oiga, hermano, ¿sabe una cosa? Vamos a pedirle al Señor una sanación, pero ya. Porque usted y yo no podemos andar con 30 congresos encima. Y ni siquiera recordamos los textos bíblicos que deberíamos estar leyendo en la casa todos los días. Alguien me dijo cuando iba a comenzar: hágale pasito, hermana. Y yo le dije: pero usted, ahora le digo, hermano, no se puede. ¿Recuerda cuál es el texto? Las bodas de Caná. Pero San Juan Pablo II, cuando reveló los misterios luminosos que rezamos los jueves, no lo llamó las bodas de Caná. ¿Cómo lo llamó? Recuérdelo, el jueves, misterios luminosos. El segundo, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Eso es muy importante para entender. Algunos me miraron así como: ¿cómo? Esta es la manera correcta de llamar ese texto. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Se lo explico brevemente porque no es el texto del tema. María, Jesús están en una boda, no matrimonio, boda. Boda. Ya eso lo dejamos para después. Y entonces, ¿usted quiere las dos? ¿Boda y matrimonio? Véala. Y entonces, María se dio cuenta que no tenían vino. ¿Recuerda al padre Ismael? Vino. No tenían a Jesús. Y entonces le dice a Jesús: no tienen vino. Es decir, no te tienen a ti. ¿Y él qué le dijo? No ha llegado mi hora. Pero ella insistió. Ya no le dijo más a él, sino que le dijo a los sirvientes. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Hacer la señal, es la manera correcta de llamar ese milagro. Hacer una señal. Cambió agua en vino, es decir, le tocó mostrar que él era el Mesías. ¿Y por quién? Por intercesión de María. Entonces María no vuelve a aparecer en el texto de Juan. En el Evangelio de Juan no vuelve a aparecer María, sino que vuelve a aparecer aquí, ahora, en nuestro tema, al pie de la cruz. Entonces es como si dijéramos esto, mire bien, como si fuéramos a hablar del Congreso en Washington y yo dijera: pues hagamos algo alrededor que todo quede cubierto, los que estamos aquí y todos. Se lo digo de esta manera: la presencia de María va a acompañar la revelación de Jesús hasta el final.
no la citaron más nunca, pero va a estar ahí presente. La presencia de María acompaña tu vida y la mía desde el principio hasta el final. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿por qué este texto de la cruz lo tengo que mirar desde las bodas de Caná? Porque lo que me está diciendo el texto de la cruz es que María en Caná aceptó todo el proyecto de Jesús. Aceptó todo el proyecto de Jesús. Aceptó todo el proyecto de Jesús. Y le voy a decir qué fue lo que aceptó. Que le dijeran loco y los hombres de la familia la obligaran a irlo a buscar. Mateo capítulo 15. Estaba como enanejado. La gente decía que parecía loco. Y su madre y su familia y sus hermanos lo fueron a buscar. Jesús, te busca tu madre. Ay, mamá, ¿se te olvidó que tú recibiste mi proyecto? ¿Se te olvidó que tú le dijiste que sí a lo que el Padre propuso? Te recuerdo quiénes son mi madre y mis hermanos. Aceptó que de Nazaret, texto que nos meditó ayer el Padre Roberto, lo echaran, la familia. Y dice Mateo que lo querían empujar por la montaña y tirarlo por el despeñadero. Y María vio que su familia, cuando dudó que él fuera el Mesías, cuando dijo hoy se ha cumplido, dijeron, está loco, tú eres el hijo de José y de María. Y lo querían matar. Y van dos sucesos que tienen que ver con ella fuerte. Aceptó que cuando tenía 20 y tantos años dijo, me voy de la casa. Porque tengo una misión que cumplir. Y no me puede retener nada ni nadie. Y esa mujer que ya era viuda para ese tiempo, aceptó que se fuera a cumplir su misión. Eso fue el proyecto que María aceptó. El proyecto que María aceptó no es toda la pleitesía que hoy nosotros con todo el honor y el amor le rendimos. El proyecto que María aceptó y que nos invita a nosotros a aceptar es la propuesta y la enseñanza de Jesús. Por eso dijo, hagan lo que Él les diga. Así que si alguien dice que es mariano, a ver, ¿quién dice que es mariano? Entonces usted y yo lo que tenemos que estar haciendo es lo que Jesús dice, porque no se es mariano por colgar una camándula, no se es mariano por vestirse el mes de mayo de blanco, no se es mariano por ponerse un vestido azul, se es mariano porque se hace lo que Jesús dice, como lo hizo ella. Entonces, nos dice el texto que estaba, mire que no la llamó María, y eso es importante, la llamó la madre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decirnos Juan? Que María al pie de la cruz está asumiendo a todo aquel de su pueblo que aún no ha creído. Ella es la madre, la primera, la que está originando la fe verdadera de ese pueblo, la fe verdadera de Israel. Pero entonces también al lado de ella, ¿quién está?
No, pero no se me salten a Magdalena. Ella tenía mala fama, pero no se la salte. Estaba una parienta. Está Magdalena. Y Magdalena, recordemos, la tradición dice varias cosas. Que era prostituta, que era de Magdala, que fue una mujer que cuando enviudó se gastó todo el dinero del esposo, que Jesús sacó 7 demonios. Lo que es que la mujer buena fama no tenía. Usted a eso le llama buena fama. Ay, Dios, para el mundo, por eso buena fama. Ya yo me asusté y entonces para los que tenemos mala, ¿qué nos queda? Entonces, Magdalena representa ¿a quién? A todo aquel que ha tenido que hacer un proceso con Jesús para ser parte de la nueva comunidad. Escuche bien, a todo aquel que ha tenido que hacer parte de un proceso con Jesús para ser parte de la nueva comunidad que están haciendo a los pies de una cruz. Porque a los pies de la cruz se mide los valientes. Porque a los pies de la cruz se le mide el aceite, decimos en mi tierra, a los que decimos de verdad que tenemos fe. Eso no es cuando estamos cantando con Pepe Enciso que nos hace bailar y cantar hasta que ya. Es a los pies de la cruz donde nosotros tenemos que decir de qué cristianismo estamos hechos, gloria a Dios. Y entonces me pongo a pensar en nuestras comunidades, a veces tan excesivas y rigurosas, porque aquí está la prostituta junto a la madre. Y la madre tiene claro que una vez que el hijo no está, es a ella quien le toca seguirle guiando. Y nosotros a veces tan rigurosos y tan moralistas. Pero ¿saben qué es lo que sí tiene Magdalena? Que la gente le decía, tú eres la prostituta. Pero a ella no se le olvidó que Jesús no la llamó prostituta, sino que la llamó mujer. Y en la comunidad estamos firmes. Los que nos hemos olvidado de cómo nos ha llamado el mundo. Porque hemos asumido cómo nos ha llamado Jesús. Y Jesús nos llamó hermanos. Hermanos. ¿Cómo recibimos nosotros a la gente cuando viene con realidad? Cuando nosotros llegamos. Ojalá y sea siempre con amor. Y con mucho amor. Y le digamos que ha llegado a su comunidad. Entonces, eso está diciendo que el papel de María no era solamente para los que habían aceptado a Jesús ya, sino para todos nosotros que lo hemos ido aceptando después a través del tiempo, de generación en generación. Gloria al Señor. A mí me puede, es que a mí esta mujer me puede. Porque es que cada día me sorprende y me desbarata todo lo que yo pueda tener como criterio. Tremendo. Y el primer criterio que nos desbarata es cómo hemos entendido la cruz. Escuche bien. Va partida de dolor. Las mujeres que hemos parido, sabemos que cuando al hijo le pasa algo, ¿dónde duele? El corazón. Pues a mí me duele aquí. En las entrañas. Y ella va con las entrañas partidas. No va cantando alabaré. Ni va cantando gloria a Dios. Va callada. Es mujer judía. No puede hablar.
va doblada y nadie la va a sostener porque es la madre de un maldito que van a colgar. Y con todo eso, no deja de caminar hacia la cruz, porque la entendió. Y la entendió con estos puntos. Primero, vamos a ver si nosotros por fin logramos entenderla. Espíritu Santo, ayúdame. Jesús dijo, el que quiera seguirme. O sea que la cruz es un seguimiento dinámico. Pepe, seguimiento dinámico. Estabas bailando reggae ahora. No vayas a creer que yo no sé lo que es ese ya. Puro reggae. Pusiste a este poco centroamericanos a bailar reggae colombiano y no se dieron cuenta. Entonces, María entendió que la cruz es un camino de seguimiento. Y lo primero que hay que tener es actitud. Las mujeres, no sé si han visto un dicho que hay por ahí, que dice, primero lo que sea, pero que no nos cojan mal parqueadas. O sea, todo es la actitud. Todo es la actitud. Pero ¿a cuál actitud nos refiere María? ¿Por qué María entendió la cruz? Y voy para acá. Tranquila, vea, se me vino para acá. Porque esto no era lo importante, sino el que está en la cruz. Hermanos queridos, a nosotros no nos salvó una cruz. Nos salvó un hombre que se dejó crucificar en una cruz. ¿Y cuál creen ustedes que es la actitud de una mamá que está viendo a su hijo crucificado en una cruz? ¿Se va a mover de ahí? No oí a las mamás. Esa es la actitud. El que entiende la cruz no está buscando moverse y quitarse de ella. El que entiende la cruz comprende que en esa cruz hay una oportunidad para seguir a Jesucristo y para llegar con Él hasta el final. Bendito sea Dios. Entonces, María entendió eso, pero hay otra clave que ella entendió. Entendió que en la cruz hay transformación, resurrección, nos decía ayer el padre Carlos. En la cruz hay resurrección. Ella está dolida, tanto que tenemos una vocación que es la dolorosa. Pero ella sabe que ese no es el final. Ella sabe que ahí no acaba todo. Y tú y yo, ¿por qué cuando aparece una cruz creemos que el mundo se acabó? Y no le damos a Dios la oportunidad de ser resucitados. Porque estamos pensando que la resurrección es para después de muertos. Solo si nos dejamos resucitar aquí 1000 y cuantas veces sea necesario, veremos aquello. Porque mágica no es. Allá se llega con vida. Porque a pesar de sus azotes y de su dolor y de su carne destrozada y de su sed y de su soledad, llegó vivo a la cruz. No llegó muerto, llegó vivo. Hecho un harapo, pero vivo. Entonces, cuando yo entiendo que mis cruces, porque no es una, son transformación, entonces no busco quitármela,
sino aprender a llevarla, gloria a Dios. Aprender a llevarla. Y hemos escuchado decir muchas veces que la cruz es el dolor y la situación, y nos dijeron hace 2 días, el padre Juan Ismael, que la cruz es el amor con el que asumo cada situación. Y ese es el negarse. El negarse a sí mismo no es quedarse mudos, no es no hacer nada. A Dios no le gustan los que no hacen nada. A todo el que Jesús llamó lo puso en movimiento. A trabajar se dijo, a moverse por el reino. ¿Qué hubo pues? Deje la barca, salte, brinque. ¿Qué casa, Pedro? Ya se dañó el techo, metieron el paralítico, después la arreglamos, vamos. ¿Qué hubo? El cristianismo es dinámico, nos lo dijeron ayer. No es sentados ni todo el tiempo quietos, es dinámico. Entonces negarnos a nosotros mismos no es otra cosa que con lo que tenemos, con los talentos que Dios me ha dado, con los carismas que me ha dado, con el poder orar, con los sacramentos, con la oración, yo cargo esa cruz. Porque si no, escuche bien, le estoy diciendo a todo eso, oración, sacramentos, lo que quiera, que no sirven de nada. Que son una rutina. Que no tienen ninguna gracia. Cuando no me pongo en movimiento con todo eso. Entonces, la voluntad de Dios en esa cruz, oiga bien y voy después para la segunda parte, fue mostrar cuánto amaba a lo que le estaba causando dolor. Por eso cargar la cruz es mostrar cuánto puedo amar a quien me causa dolor, a quien me deja solo, a quien me rechaza, a quien me causó daño. ¿Cuánto lo puedo amar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a cargar esa cruz por amor? Y aprovecho lo que nos decía el Señor a través del Padre, porque es el Señor el que habla, así lo creo yo, el que nos habló a través del Padre Juan. El perdón no es solo la mayor muestra de misericordia, sino de amor. Porque es la oportunidad que le doy al otro que vuelva a tener una relación conmigo. Vamos para la segunda parte del texto. Jesús entonces, viendo a la madre y a su lado al discípulo al que quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: mira, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Esa nueva comunidad no solamente está formada entonces por María, que representa a los que han sido fieles, y hasta ahora la única fiel ha sido ella, esa bandada de sinvergüenzones que creyeron que Jesús los iba a hacer rico y les iba a dar casa y beca y por eso lo iban siguiendo, quedaron atrás. La única fiel fue ella, la única. Y lo que está diciéndole Jesús ahora, y yo quiero que usted se lo imagine. Le voy a regalar una herramienta que en teología llamamos composición de lugar. La composición de lugar es que usted se meta en la escena, se la imagine. La cruz allá en ese monte y usted ahí, metida. ¿Para dónde cojo? Me voy. No, pero él está... ¿A dónde? ¿Cuál es mi lugar? ¿Dónde? Y cuando Jesús, que no estaba tan altotote como nos muestra Hollywood, con la cabeza doblada por el dolor,
y porque le voy a decir cómo murió, para que llore el Viernes Santo con ganas. Y no por eso, sino porque está así, míralo, así está. No podía respirar, porque esta postura no deja respirar. Los pulmones no toman aire. Y él, para poder respirar un poco, tenía que hacer. Y cada vez que hacía esto, sus manos se desgarraban. Y sus pies se desgarraban por el clavo que tenía en el pie con el que trataba de empujarse. Por eso Juan dice, y expiró, es decir, no pudo respirar más. No pudo respirar más. Y con la cabeza así de no poder respirar, a su madre la ve y le dice, no le dijo mamá, le dijo mujer. Ese es uno de los que me entregó, que no me defendió, aunque no haya hecho nada malo. Pero fue discípulo que yo amaba. Yo te pido que los perdones a todos y los sigas amando. Ya ven por qué me enloquece esa mujer a mí. Y ella que dijo, me voy a buscar caldero porque me los acabo a toditos ya mismo a calderazo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue con él para su casa. Y Juan no dijo, yo soy el mejor de todos. Me la llevo yo. Él se la entregó. Entonces tenemos, mire bien, una madre, una mujer en representación del lado femenino, que viene de una historia de vida cruel, dolorosa, pero un hombre que viene de ser el más amado. Así son las comunidades. Por eso sentirse amado de Dios no es un ego. Es la capacidad de acoger al que todavía no se siente así en nuestras comunidades. Y yo recuerdo que una vez alguien llegó a la mía y empezó, como decía el padre Juan Ismael ahora, a contar todo lo malo. Y cada vez que ella hacía un respirito, yo le decía, Dios te ama. Y ella seguía, Dios te ama. Y ella seguía y medio paraba y Dios te ama. Y entre ella más contaba, yo más duro se lo decía, Dios te ama. Hasta que paró y me miró. Y le dije, es que tu historia no me va a convencer a mí que Dios no te ama. Es que es tu historia la que te tiene que convencer que te ama. Porque a pesar de todo lo que viviste, estás aquí y Él te sigue amando. Tremendo encargo le acaba de hacer. Llévate, vete con aquel que medio pudo llegar hasta aquí. Y escucha antes de irte, le dijo. Escucha antes de irte, madre. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Por eso es que esa mujer me vuelve loca. Porque supo enseguida que la primera que tenía que perdonarlos era ella. Supo enseguida que todo ese dolor tenía que dejarlo canalizar hacia el amor. La figura mágica de María nos ha hecho mucho daño. O de creer que ella todo lo podía o que caminaba 20 centímetros sobre los pies. No fue así. No fue así. Entonces este discípulo acoge a su madre, a la madre de Jesús. Y por el contexto, porque una mujer no podía estar sola,
va a coger Jesús a un hombre. Entonces, esta nueva comunidad, escuche, esta nueva comunidad que se está armando ahí, está entendiendo que la cruz es el camino, no el castigo, sino el camino por el que Jesús va a salir de este mundo. Todos vamos a salir de este mundo un día, ¿o no? Claro. Unos a través de yo que sé, y ahora con tanta cosa rara que da. Pero a través de una de esas va a ser. Y en el mejor de los casos, de muerte natural en la casa. Y dirá algún carismático, la muerte del justo. La muerte del que la muerte del que murió natural y ya. Y por eso uno no entiende cómo este hombre, sabiendo que en Jerusalén lo podían agarrar porque ya le habían avisado, va a Jerusalén. Pero ahora sí sabemos por qué. Porque comprendió que era el momento de salir de este mundo y abrir para nosotros el cielo. Cielos abiertos desde la cruz. La cruz es el camino para entrar a los cielos abiertos. Bendito sea Dios. Tu cruz, la que vives con tu hijo, con tu esposo, con tu economía, con la situación que tengas. Con la columna, dijeron por allá. Es el camino para ver los cielos abiertos. En ti y en mí está la decisión si los quieres atravesar. Y empiezas a vivir lo que Jesús prometió, una vida eterna aquí en la tierra. Y no esperar a llegar allá. Y por lo menos yo digo que sí. Lo tengo claro. Entonces, María es un tesoro entregado en una cruz. María es un tesoro entregado en una cruz. ¿Tienes cruz? Alguien levanta la mano, ¿tienen alguna cruz? Yo los veo muy santos. Yo a veces los miro las caras y digo, no, pues la única que anda con tantas cruces soy yo y no sé si Pepe. No sé, Pepe también tiene cara muy santa. Aquí le pusieron nombre a una. Ese no es tu cruz. Ese está midiendo el Señor cuánto lo puedes amar a pesar de todo lo que te haga. Mírale con cariñito y dale un besito. Las cruces que vivimos son los lugares donde las recibimos a ella. Son las situaciones. Son los tiempos de nuestra vida en que las recibimos a ella. ¿Y para qué la recibimos en una cruz? Porque si algo hizo María en ese camino y al pie de esa cruz fue adorar a Dios. ¿Y qué significa adorar a Dios? Carismático. ¿Qué significa adorar a Dios? No me dejen mal. Reconocer su grandeza. Reconocer que Dios es grande. La cruz es el lugar propicio para gritar, Dios es grande. La cruz es el momento de la vida propicio para hacerte adorador, para hacerte adoradora. Para reconocer que la grandeza de Dios es mucho más que eso que estás viviendo. Pero que en esa adoración reconocemos que todo lo permite Dios para bien de los que le aman. Amén. La pregunta es que nunca le decimos a Dios cuál es el bien de esta cruz. Mi madre ya llevaba como 20 años de asesinada y el día de ese aniversario, yo llegué a misa temprano y me fui al sagrario y le dije, a ver, Señor,
Han pasado 20 años y yo no tengo muy claro cuál ha sido el bien de este trágico suceso que todavía nos está impactando. Y sentí una voz en mi interior que me contestaba y me dijo, ¿te parece poquito que haya logrado tu conversión? Mira con cuidado si en una de esas cruces tú creciste más en tu amistad con Jesús. Si en una de esas cruces tú te has acercado más a la oración. Si en una de esas cruces vino a ti una fuerza sobrenatural cuando decías no puedo más, que te dio fuerza para seguir. Porque ese es el bien que Dios da. Ese es el bien que Dios da. Entonces, en aquella soledad, en esa adoración, nació esa pequeña comunidad. Que no estaba ahí simplemente por razones sentimentales, sino porque la obra de Jesús tenía que seguir. Y alguien la tenía que asumir. Y la primera que dijo que la asumía fue ella. Y tanto los perdonó que los acompañó 50 días para llevarlos a recibir Pentecostés. No hay carismático que viva Pentecostés sin María. María está presente en todo Pentecostés. No hay bautismo en el Espíritu sin María. Y cuando digo no hay María tan linda, no, sin la experiencia de María a nuestro lado. Sin la experiencia de María a nuestro lado, orando por nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, cuando yo no tengo claro quién es María, me puedo confundir. Y por eso hay uno más que otro confundido ahora amenazando hasta que se va de la iglesia. Cuando el Papa León acaba de hacer una nota doctrinal para hacer aclaración sobre un tema. ¿Cuál es el tema? Que María no es corredentora. El único redentor se llama Jesús. El único mediador se llama Jesús. El único salvador se llama Jesús. Estaba en Medellín y me invitó una comunidad mariana que fuera a acompañarlos a un grupo de oración. Yo no sabía que eran marianos o que ellos se llamaban marianos. Fui con un padre, él celebraba la misa y luego yo me quedaba haciendo una reflexión. Y el tema era la salvación. Bueno, estábamos en círculo. Yo estaba hablando, pero de pronto cuando estamos hablando de la salvación, Jesucristo es la salvación, oigo que la directora del que uno un chico le pregunta a la directora, mira, y si entonces yo no puedo aceptar esa salvación, ¿qué hago? Ella le contesta, no te preocupes, la madre te entra. Y yo paré. ¿La madre lo entra? La madre no tiene esa facultad para entrar a nadie. ¿Por qué me miran así? Si eso es lo que dicen los textos bíblicos y lo que ha dicho la iglesia. La madre no tiene facultad para entrar a nadie al cielo. El único que nos lleva allá se llama Jesucristo. El único que nos lleva allá se llama Jesús. ¿Le puedo pedir el favor que se levante, señora, a usted? Sí, y que se retire un poquito el saco. Que además yo vendo esas camisetas, mire para allá. El único que nos lleva al cielo se llama Jesucristo. Oiga cómo lo dice el Papa de bellamente. Dice, cuando el Evangelio explica que como respuesta al discípulo que nos representa a todos la recibió, utiliza un verbo, lambano, que en el Evangelio asume el sentido de acoger. Es decir, el discípulo que ocupaba nuestro lugar junto a María, la acogió como madre en la fe. Solo después de entregarnos a María como madre, Jesús reconocerá que ya todo estaba cumplido. Solo cuando recibamos a María como madre de la fe, como modelo de esperanza,
como que nos muestra el camino para salir, para transformarnos en la cruz, podremos decir todo está cumplido. Y alguien pensará, y entonces los que no creen en ella sigue siendo su madre. Amén. Esa es la equivocación de los hermanos retirados. Venga a predicar. No, la equivocación de ellos no es esa, porque ellos la reconocen como madre de Dios, que es el único título que verdaderamente tiene. La equivocación de ellos es no entender la vida de María. Porque María, y se lo voy a decir, escuche bien, y no lo digo yo, lo dice la iglesia en sus documentos. Hay que leer documentos de la iglesia. Sobre todo si usted predica, tiene que leer documentos de la iglesia. María es la humana. ¿La qué? La humana. Que está más cerca de Dios. La que está en el curubito, allá en el cielo con Él. Pero no es divina. No es Dios. No salva. No hace milagros. Pero entonces no es ella. Eso sí. Ella no los hace. Intercede. Solo entenderemos la cruz cuando entendamos quién es María. Cuando nos confundamos, no entenderemos la cruz. Pero ¿saben qué? Porque a veces nos repele y queremos mirarla así como por allá. Porque María es la imagen de la madre capaz de hacer y de dar por amor todo. Y cuando nosotros no hemos tenido una buena relación con nuestra madre, no nos entregamos fácilmente a María. No nos entregamos. La podremos reverenciar, rezarle, pedirle, pero entregarnos. Saber que ella hace parte de mi casa, de mi comunidad, de mi todo. Llevármela conmigo siempre. Yo siempre que aparece una situación le digo, a ver María, ¿cómo lo harías tú? Y me pongo a hablar con ella. Porque es la única humana que ha vivido todas las situaciones de los humanos y que está en el cielo cerca de Dios. Así que ella sí que sabe cómo hacerlo para seguir subiendo. Por eso, hermanos, María al pie de la cruz no es solamente una lloradera. María al pie de la cruz es la evidencia de la fidelidad de la fe. Porque el que tiene fe, aunque el mundo y la vida le esté diciendo lo contrario, seguirá diciendo con su vida y con su voz que Jesucristo es el Señor. Amén. No nos convencen los hechos, nos convence su amor. Nos convence una cruz en la que lo mostró. Nos convence el bien que nos ha hecho. Nos convence el que nos ha rescatado como a Magdalena. Y nos trajo a ser parte de su comunidad de discípulos. Eso es lo que nos tiene que convencer. No nos convence el carro, la casa y la beca. No nos convence el sufrimiento porque los que no son cristianos también sufren. Y aún más por no tenerlo a Él. También tienen dolores y enfermedades y todo eso. Nos convence saber que en medio de todo eso hay uno que dijo que cuando viéramos todo eso nos levantáramos. Porque Él está en medio de todo eso. Si tú y yo queremos ser hijos de María, en algo tenemos que parecernos a ella. Para que por lo menos allá afuera digan de tal palo, tal astilla.
De tal palo, tal astilla. Tremenda mujer, ya saben por qué me parte. No la doblegó nada. Su fe puesta en Dios. Sin un peso, su fe puesta en Dios. Con un hijo al que persiguen, su fe puesta en Dios. Sola, su fe puesta en Dios. Con una familia que la ataca, su fe puesta en Dios. Con un hijo que acaban de agarrar para matarlo, su fe puesta en Dios. Y solamente en Dios, reconociendo, Dios es grande. Me quiebra. Si estuvo hecha de lo mismo que yo, me quiebra. Me quiebra y me reta. Si me quieres llevar para tu casa, que no sea de adorno, que no sea para montarme un altar solamente, sino para que aprendas a parecerte a mí y a vivir como yo. Hermanos, los invito a un momentito de oración. Porque yo sé que tenemos muchas cruces. Yo no sé cómo va, Señor, a hacer esa transformación. Lo único que sé es que donde hay cruz, hay transformación. Y por eso lo que voy a orar es que al igual que ella, no veamos la cruz, sino al que está en la cruz. Y si tu cruz viene por una situación familiar, mira a Jesús, parte de tu familia. Y si lo tuvieras ahí en la mesa del comedor de tu casa, no harías distinciones de él con los demás, ¿o sí? Tal vez, pero no estaría bien. Porque si él se sienta a la mesa de tu casa, es para que al mirarlo a él, nosotros veamos su rostro en los que están sentados ahí también. Si tu cruz es una situación de salud que te aqueja hace mucho tiempo, esa es la forma del cuerpo. Se va a acabar, se puede dañar. Y si tú vieras en cuántos huesos quedó partido el suyo, te aseguro que no nos dolería tanto la rodilla, ni la planta del pie. Con una uña dura. Situaciones que no puedes respirar, que te aqueja un problema de salud de pulmón. Acuérdate que dejando de respirar, Él expiró su espíritu. Y que en su esfuerzo por respirar, no quería dejar nada sin terminar. Que tú y yo, en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra respiración, por lo menos ese día no nos quede nada sin terminar que tenga que ver con el amor. No nos quede la palabra callada que no decimos. No nos quede el gesto que podemos hacer. No nos quede el vacío del alma de lo que pudimos ser y hacer y no hicimos. Si tu cruz es tu soledad, y sí que se siente soledad a veces en este país, ella fue la única que siguió creyendo. Su soledad no fue solamente pensar que si su hijo se iba, ella quedaba totalmente sola, sino que entre multitudes que fueron sanadas, entre muchos que fueron liberados, él quedó solo. Y esa era su soledad. Ver al hijo
solo y saber que si él se iba quedaba solo. Si tu cruz es las malas relaciones personales, el no haber podido perdonar, el no haberte podido reconciliar, acuérdate que ella no tuvo tiempo ni siquiera para pensar en si recibía a Juan y a Magdalena, sino que ahí mismo, al pie de una cruz, viendo a su hijo agonizar, los recibió como hijos, perdonándolos, para ser madre de todos. Cuando creyó que su tiempo había terminado con la muerte de su hijo, a su hijo le pareció bien que ella siguiera en su obra. Tú que crees que ya todo está cumplido, porque oras mucho, porque vienes al grupo de oración, porque sirves a Dios, acuérdate que ella nunca pensó que ya había terminado y entendió a Jesús cuando le dijo que era hasta el final. Mi mamá y yo tuvimos una relación muy diferente, digámoslo así. Ella fue una mujer impresionante. Yo vi lo que era servir antes de tener un encuentro de Jesús. Porque en la mesa de mi casa siempre había alguien sentado que no era de la casa. Y porque ella regalaba todo lo que le pidieran. Y porque recogía a sus amigas tristes y las traía a casa. Porque llegaba a las casas de los que había fallecido alguien, así no los conociera. Iba directo a la cocina a ver si esa casa tenía comida. Y ella esperaba que yo fuera igual. Ella siempre me miró como tú eres capaz. Y yo sentía esa mirada pesada. Pesada. Y el día que la mataron, ellos tenían que salir todos. Yo no estaba en Montería, estaba en Medellín. Y llamé a mi hermana. Ella tenía que salir de ahí. Y le dije, ¿qué estás esperando? Me dijo, no, que las sábanas, que esto, que lo otro. Que tengo que recoger la casa. Y yo le dije, deja esa casa tirada, sal de ahí. Y ella me llamó a la media hora y me dijo, tú no puedes pelear con tus hermanos. Porque la única manera de que yo esté tranquila, me dijo, es saber que tú estás con ellos y los vas a ayudar. Era su despedida y yo no lo sabía. A la hora estaba fallecida. Por eso cuando sus amigos se encuentran conmigo dicen, si tu madre te viera, si tu madre te oyera predicar, qué orgullosa estaría. Y le digo yo, error. Estoy segura que cuando llegó ante Jesús le dijo, llama a mi hija. Llama a mi hija. Si todavía la tienes, tenla contigo como un tesoro. Sí, falló, lo que quieras. Pero hoy deja que el Señor te sane de esa relación para que puedas recibir a María. Totalmente. Y fue muy pesado porque yo me hice cargo a los 27 años.
de afrontar esa situación. Mi hermano menor tenía 12 años. Y él siempre que nos ve, ese día se pone muy triste. Y yo lo dejo y lo sobo y lo sobo. Y lo sobo. Y le digo a Dios, ¿será que lo ha amado suficiente? Si entendemos a María, si hemos traído a María a nuestra vida, la única respuesta de vida que podremos dar entonces es adorar a Dios por su grandeza y entender que cada cruz en nuestra vida es el momento precioso de unirnos a la cruz de Jesús y con ella poder decir, aquí está tu comunidad, Señor. La de las prostitutas, los que éramos drogadictos, los que éramos ladrones, aquí está tu comunidad, Señor. De los separados, de los alejados, de los solos, aquí está tu comunidad, Señor. Aquí está tu comunidad, Señor, de los que también hemos tenido la certeza de tu amor. Y tenemos la certeza de que aquí, en medio, está ella, que es la madre de esta y de toda tu comunidad, oh Dios. Hermanos, no es una imposición, no es un reto, ni un desafío. Es lo que ella nos enseñó. Al pie de la cruz, doblados por la vida, tristes por tantas cosas, pero con la certeza de que en cada cruz el cielo se ha abierto. Que Dios los bendiga y seamos dignos hijos de ella, no de los que estamos simplemente discutiendo, sino de los que les mostremos a otros que no la reconocen, que ella nos enseñó a amar, no solo amando a su hijo, sino amando también a todo el que la recibiera en su casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.